Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un espacio más de Enfoque Tributario 360. Espacio presentado por la empresa Starsoft. Hoy estaremos conversando sobre el anticipo de IRE, para lo cual nos va a acompañar con su presencia la contadora pública Lilian Gallardo. Ella es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas UNA, especialista en educación superior de la Facultad de Ciencias Económicas UNA, especialización en educación en entornos virtuales en la UTIC, diplomado en prevención de lavados de activos, Facultad FOTRIEM, diplomado en docente tecnológico, Facultad FOTRIEM, coordinación de cursos y docente, equipo CC, portal educativo, docente de área contable y tributaria en la UTIC, docente de área contable y tributaria en la Facultad FOTRIEM. Entonces te damos la bienvenida, contadora pública Lilian Gallardo, un gusto tenerte del otro lado. Buen día a todos, es un gusto también para mí compartir este espacio, muy agradecida con la empresa Starsoft por la invitación y también de compartir con todos nuestros alumnos y también todos los colegas contadores también que están del otro lado. Bien, genial. Asimismo, como lo indica la contadora, también le damos la bienvenida a todos los que están obviamente siguiendo la transmisión del otro lado. Les agradecemos por estar siempre, ¿verdad? Y confiar siempre en Starsoft. Entonces también vamos a pedir que vayan comentando, ¿verdad? En la transmisión, si desde dónde nos están siguiendo, ¿verdad? Y dejar también sus últimos numeritos de cédula para el sorteo tradicional del termo que ustedes están viendo ahí en pantalla, obviamente. Entonces me presento también un poco. Mi nombre es Gabriela Corbalán, que voy a estar acompañando un poquitito esta transmisión el día de hoy. Formo parte del staff del soporte técnico. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, licenciada, con nuestro tema del anticipo de IRE, ¿sí? Y ¿Sí? no sé si podés iniciar un poquitito haciendo un poco una reseña de lo que es la reglamentación del anticipo de IRE. Sí, muy bien. Anteriormente nosotros teníamos hasta el 2019 la reglamentación de la ley 125 del año 91, en el que existía el anticipo, pero del IRASIS, impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicio, y que eso se cambió, hubo una reforma tributaria a partir del año 2020, en el que tenemos la ley 6.380, en el que se incorporó también el anticipo de IRE, pero ya para dos tipos de impuestos, que son el IRE simple y el IRE régimen general, o sea que es afectado para ambos impuestos. Y es algo nuevo para los contribuyentes del IRE simple y que estuvimos ya haciendo el tema del anticipo del IRE en el año 2020, 2021, para esos años, para esos periodos, pero estuvimos haciendo del último periodo, considerando el impuesto del año anterior. Y eso es lo que está cambiando ahora con nuestra nueva reglamentación, que es la resolución 123 del 2022, en el que cambia la forma de liquidación del anticipo del IRE, ya sea para el IRE simple y para el IRE general. La forma de que se calcula el anticipo es la variante a partir de la liquidación del impuesto del año 2022 y que estamos pagando ahora en el año 2023. Y eso es lo que vamos a ir tocando el día de hoy, cuáles son los cambios referentes a la variación del cálculo del anticipo. Bien, genial. Excelente. Entonces, para que toda la audiencia obviamente tenga en cuenta dónde se basa estos cambios, serían la reglamentación y en la resolución general 123. Sí, del año 2022, que fue en diciembre aproximadamente. Ya, genial. Bien. Entonces empezamos un poquitito con las preguntas que ya tenemos, ¿verdad, licenciada?
Y va la Sin primera, problema. la primera pregunta que dice, ¿en qué consiste el anticipo de renta? Y el anticipo de renta consiste en abonar el impuesto a la renta empresarial, ya sea de la categoría del IRE simple o del IRE régimen general, pero ya de manera anticipada. Significa que nosotros por el periodo 2023, que vence en marzo correspondiente al IRE simple y en abril correspondiente al IRE régimen general, pero que vence, el periodo 2023 vence en 2024, nosotros en 2023 ya los vamos pagando en 4 pagos. En eso consiste el anticipo del IRE. ¿Y qué pasa con esos montos que pagamos ya en 4 pagos? Eso ya nos sirve a nosotros como un saldo a favor o como un monto ya pagado previo y que disminuye el impuesto que salga en el año 2024, que son las fechas de vencimiento normal. Eso sería, que sería el anticipo del IRE y va afectado al IRE simple y al IRE régimen general. Bien, genial. Entonces, todo lo que uno va anticipando ya queda a cuenta como un crédito Sí, para su que liquidación de disminuye el impuestos. impuesto. Sí, disminuye. Bien, genial. ¿A qué tipo de contribuyente les afecta esta nueva reglamentación de anticipo de IRE? Afecta a los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial, pero solamente a las categorías del IRE simple y del IRE régimen general. No está afectado a los contribuyentes que tengan el IRE re simple. Los que tengan esa categoría no son afectados por este impuesto. Bien, bien, genial. También, obviamente, hay que aclarar que, como usted misma lo está indicando, que es para el IRE, que sería el empresarial. No tiene nada que ver Sí, tampoco empresarial. el impuesto a No la entra renta para el personal. IVA, no es para el IRP, no es para el IVA, no es para el IDU, no es para ningún otro impuesto. Es para el impuesto a la renta empresarial. Bien, genial. ¿A qué monto equivale el anticipo de renta según la nueva reglamentación? Bueno, ahora sí vamos a tocar la diferencia que teníamos anteriormente, desde el 2020 y 2021, que es que anteriormente nosotros utilizábamos el impuesto determinado, que no es impuesto a pagar, el impuesto determinado, ¿qué es el impuesto determinado? Es el monto antes de los descuentos, antes de descontarle los anticipos, antes de descontarle el saldo a favor del periodo anterior, antes de descontarle la retención. Hay un monto que se llama impuesto determinado. Ese monto nosotros utilizábamos para el cálculo directo del anticipo de 2020 y 2021, considerando el impuesto determinado del año anterior nomás. Pero ahora, con el nuevo cambio, lo que vamos a hacer es un promedio del impuesto determinado de los últimos 3 años, que sería 2020, 2021 y 2022. Sumamos los 3 periodos y dividimos entre 3. Y ese va a ser el monto del anticipo, que puede ser que paguemos y puede que no paguemos. Que seguramente vamos a ver en las preguntas también de en qué caso pagamos y en qué caso no pagamos. Pero ahora la diferencia más importante es que existe ese promedio. Y esto no es algo, como dijimos al comienzo, ahora se está aplicando, pero eso ya estaba contemplado en la ley 6.380, que estipulaba luego, que está acá, estipulaba en el artículo 24 que va a existir ese promedio de los últimos 3 ejercicios. Pero ¿por qué no se aplicó antes, en 2020 y 2021? Porque no había 3 ejercicios fiscales cerrados. ¿Por qué? Porque ahora recién tenemos 2020, 2021 y 2022, que se cerró en diciembre. Entonces, ahora recién tenemos los 3 ejercicios fiscales necesarios para poder aplicar el promedio. Por eso no se estuvo haciendo anteriormente. Pero sí estaba contemplado que en algún momento se tendría que aplicar. Bien, genial.
¿quiénes no están obligados a pagar el anticipo? Los contribuyentes que no están obligados son los contribuyentes del IRE re simple porque están descartados luego porque ellos no van a tener. Luego están los contribuyentes del IRE simple y del IRE régimen general que en teoría tendrían que pagar, pero que en el caso de que el promedio de los últimos 3 ejercicios fiscales correspondientes a su impuesto determinado sea igual o inferior a 10 millones. Si es 10 millones el promedio del impuesto, o es 8, o 7, o 5, 1, que sea igual o inferior a 10 millones, no va a pagar. Solamente va a pagar si es que el promedio supera los 10 millones. Solamente en ese caso. Bien, o sea que ese promedio ya es la suma de los 3 ejercicios fiscales. Sí, dividido 3. Dividido 3 nuevamente, no es la suma nomás sin la división. No. Te va a sumar 2020, 21 y 2022, sumar los 3, dividir entre 3 y te sale el promedio de los últimos 3 años. Y eso tiene que ser mayor a 10 millones. Ya, o sea que si para que pague. O sea, si tiene 15 millones, entonces ahí ya va a pagar sus anticipos en los meses que corresponde pagar los anticipos. Sí. Ese 15 millones va a tener que dividir en 4 porque es el 25% en cada cuota. Genial. No es que va a pagar 15 millones, 15 millones, 15 millones. No, es 15 millones el total lo que va a abonar porque es el promedio, pero que era mayor a 10 millones, por eso es lo que va a pagar. Y dividido otra vez, dividido 4. Bueno, genial. Entonces, en este caso, para que obviamente toda la audiencia entienda obviamente y comprenda, es de que hay una base a partir del cual uno va a abonar ese anticipo. Porque ¿qué sucede? Sí, al menos con la nueva reglamentación sucede que de repente a algunos no les sale ese anticipo y obviamente se desespera y dice, ¿qué es lo que pasó acá? Que yo no voy a poder, no pago mi anticipo y ¿será que me va a generar multa porque no me aparece, sí, verdad? Porque hay veces que vos tenés 8, tu promedio te sale 8 y vos pensás que porque te salió, porque te calcula el formulario, porque calcula igual, calcula el promedio, pero te sale 8, 5, 9 o inclusive 10. Entonces vos pensás que el formulario no funciona, o porque no te calculó, no anda el internet o lo que sea. Entonces ustedes ya saben, solamente va a calcular si el promedio te sale mayor a 10 millones. Genial. Yo creo que muchas veces incluso cumple más ese proceso de que no calcula de repente en un contribuyente de IRE simple, ¿verdad? Que de repente no tiene mucho movimiento, ¿verdad? Y bueno, obviamente en los 3 periodos no tuvo mucho movimiento, no le salió mucho impuesto a abonar, entonces ahí no le va a calcular el anticipo. Sí, generalmente sucede ahí porque es un considerado mediano contribuyente, que la mayoría no es que tiene demasiados montos de impuesto que le salen los años anteriores. Genial. Entonces, de acuerdo a ese se hace el promedio. Bien, otro puntito ahí a aclarar también en todo caso, licenciada, también es que una cosa es el anticipo y otra cosa es el monto que te sale a pagar en ese año. Eso es otra cosa. El impuesto que vence en marzo del IRE simple es el impuesto en sí. O sea que ese sí o sí tiene que abonar en marzo, salvo que quiera fraccionar. Pero ese es el impuesto. En abril es del IRE general y que también vence en abril. Esa es otra cosa, porque ese corresponde al impuesto del año anterior. Por ejemplo, en marzo y en abril de este año 2023 estamos abonando correspondiente al 2022. Y el anticipo que estamos pagando ahora de esos dos impuestos es para el periodo 2023, que va a vencer el año que viene en 2024. Pero que ya estamos pagando ya de manera anticipada. Ya, genial. Valga la aclaración, obviamente. Sí, porque nada más hago esa aclaratoria, porque el otro día tuve un caso de un cliente que ya me dice, por ejemplo, que ahora le saltó en su estado de cuenta una multa a pagar. Y me dice, pero a mí no me calculó mi anticipo. Entonces ahí obviamente, verificando un poco su caso, vemos que la multa le salta, ¿por qué? Porque le salió
obviamente, monto a pagar de su impuesto de IRE, régimen simple, y él pensó que como no le calculó el anticipo, él no tenía nada que pagar. Porque son dos rubros diferentes. En el rubro 4 está el cálculo del impuesto en sí, del IRE. Y luego en el siguiente rubro hay luego un apartado especial que dice cálculo de anticipo. Son cosas diferentes y que son no tienen relación uno con otro. Exactamente, genial. Inclusive no podés, en algunos casos también pasa que vos no pagás el impuesto ese año, vos no pagaste, porque te salió el saldo a favor o lo que sea, pero por tu promedio, porque el año 2021 y 2020 tuviste muchísimo impuesto a pagar, o sea que impuesto determinado, igual pagas el anticipo aunque vos ese año no pagues el impuesto, porque eso puede suceder también. Y eso es algo normal. Ahora, ¿por qué? Porque vos dependés no del año anterior, vos dependés del promedio de los 3 años. Vos podés no pagar impuestos 2022, pero sí tuviste muchísimo impuesto en 2021 y 2020, igual sumar los tres. Claro, claro, eso es porque Sumar los tres, aunque vos hayas tenido cero impuestos, que vamos a tocar seguro también, que igual tenés que sumar los tres. Sí. Y dividí entre 3. Igual podés pagar el anticipo aunque vos no hayas pagado el impuesto en sí del año. Del año, sí, genial. Bien, tenemos la otra pregunta, dice, ¿cómo se determinará el anticipo de renta si el contribuyente no cuenta con 3 ejercicios fiscales cerrados? Muy buena pregunta. Si no tiene 3 ejercicios fiscales cerrados, ahora, ¿qué pasa? Acá traje un ejemplo. Acá. Traje un resumen, tipo resumen, de lo que voy a explicar ahora. ¿Qué pasa si vos no tenés 3 ejercicios fiscales cerrados? ¿Por qué no tenés? Porque te inscribiste en el IRE en 2021 y solamente tenés 2021 y 2022, por ejemplo. Tenés solo 2 ejercicios fiscales. O solamente tenés el IRE en 2022 nomás, porque te inscribiste recién. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se va a hacer el promedio, caso 1. Se hace el promedio de los últimos 3 ejercicios si en los 3 tiene IRE simple o IRE general igual. En los 3 periodos tiene que tener. En ese caso sí se hace el promedio de los últimos 3 ejercicios fiscales. Pero ¿qué pasa si vos no tenés IRE en 2020, como el caso 2? Entonces vamos a utilizar el impuesto determinado del último año, o sea, del año anterior, que sería en este caso 2022. Entonces solamente la base va a ser el 2022, no se va a hacer ningún promedio si es que vos no tenés 3 ejercicios fiscales cerrados. ¿Y qué pasa también si solo tenés un periodo fiscal cerrado? Porque en ese año nomás tuviste el IRE simple o el IRE general. Este caso del gráfico es para ambos. No me entro todo nomás para poner ambos, pero es IRE simple y IRE general en ambos casos. Entonces, también utilizamos la base del último periodo fiscal, que sería el impuesto determinado en 2022, y ese va a ser el monto que voy a usar. Ese va a ser, en vez de tener un monto de promedio, esa va a ser mi base para pagar. No sé si se comprendió un poco mejor así con el gráfico. Ya, genial. O sea que, si, por ejemplo, el contribuyente obviamente se inscribió en el 2022, hizo su apertura, y obviamente al aperturar se inscribió en IVA, se inscribió en IRE simple o IRE general, dependiendo del caso obviamente. Por más que no tengan los periodos anteriores, se va a hacer sobre esa base del último año, pero sin promediar. Sin promediar. Ya, significa no que no va a haber promedio. No hay promedio cuando solo tenés un periodo. 2 ejercicios fiscales o un ejercicio fiscal. La regla es que el promedio se haga siempre que tengas 3 ejercicios fiscales cerrados. Los últimos 3 tenés que tener sí o sí. O si no, no haces el promedio. Solamente utilizas el último año que tenías, que es del año anterior.
Ya. Y entonces ahí igual corresponde la base. O sea que si en ese periodo 2022 llegó a tener esa base de 10 millones, sobre eso obviamente le hace el cálculo de lo que sería su anticipo a pagar. Sí, si es que es mayor a 10 millones. Si es que es Si mayor. es igual o menor, no va a pagar. Pero tu base, en vez de tener un promedio, tu base va a ser 2022. Genial. Bien. Por eso el gráfico era importante, porque en realidad podemos confundir también. Sí, de hecho queda un poco confuso, ¿verdad? En el caso de tener un solo periodo, en el caso de tener dos periodos, es un poco confuso si cómo obviamente aplica el cálculo para el anticipo en el caso del promedio, obviamente. Bien, Sí, ahora la otra consulta dice, ¿cómo se determinará el anticipo de renta si el contribuyente en alguno de los periodos tiene cero de impuesto? este es el ejemplo que les traje. Si es que en alguno de los periodos o en dos, por ejemplo, tuvo el cero en 2022 o en 2020 o 2021 y 2020, ¿cuál se hace? El promedio. ¿Por qué? Porque en realidad el requisito para el promedio es que tenga 3 ejercicios fiscales cerrados para que se haga el promedio. No importa que vos tengas cero, salvo que tengas en los 3 tengas cero. Si vos sumás los 3 ceros, hoy te va a salir 0, dividido 3 te sale otra vez 0. En ese caso sí no vas a pagar nada porque tu promedio es 0, en el caso de que los 3 no tengas impuestos. Pero en el caso que tengas, como en el ejemplo estamos mirando, que solo 2020 tuvo 0, o que solo 2021 tuvo 0, o en los dos tuvo 0, igual hay que hacer el promedio. En este caso, 15 más 8 más 0 dividido 3. Y me salió 7 millones el promedio. Entonces es menor a 10. Entonces no va a pagar. Pero la duda existente es, ¿qué pasa si yo tenía 0? Pensamos que no va a pagar. Puede ser también que tu 2022, que es el último año que voy, tenga 0. Pero en los años anteriores vos tuviste mucho, tuviste 15, 20 de impuestos. Entonces, igual tenés que hacer el promedio y capaz hasta pagues, porque el parámetro de que vos tengas en 2022, tu último año, el año anterior, tuviste 0, eso no significa que no pagues. ¿Por qué? Porque tenés 3 ejercicios fiscales, igual la ley te obliga a que sumen los 3, los años anteriores, y dividas entre 3 y puede que pagues. Porque tuve un contribuyente así, no pagó el impuesto del año, 2022 le salió 0, saldo a favor, pero sí tuvo que pagar el anticipo porque el promedio le salió 12 millones. Sumó 2020, 21 y 22, que era 0, dividido 3, igual le salió 12. Igual tuvo que pagar 12. No sé si ahí se comprendió un poco mejor. Claro, o sea que aquí lo que hay que tener en cuenta es que el cálculo es justamente los tres periodos. Entonces, si Tiene en que estar uno, cerrado. claro, en uno de los periodos yo tuve un movimiento X de saldo a pagar, entonces obviamente me va a hacer el cálculo del promedio. Ejemplo, como usted Solamente, dice, pudo haber tenido movimiento cero en 2020, movimiento cero en el 2022, pero en el 2021 sí tuvo un monto X a pagar. Entonces sobre eso es lo que se va a calcular la base de 10 millones. claro, va a ser 0 más 8 más 0, dividido 3. Igual tengo que hacer. Sí. Yeah. Porque el requisito fundamental y principal es que los 3 ejercicios hayan sido cerrados, o sea que tenga IRE los 3 años. Si tengo de esa manera, sí o sí tengo que hacer el promedio, sea cual sea el monto del impuesto que me salió en los 3 años. Sea 0 o sea monto, igual tengo que sumar los 3 y dividido 3. Genial. Sí, yo creo que se entiende súper bien. Mientras tenga monto en uno de los periodos, se hace el promedio. Claro, porque si Sí, en los 3 tenés 0, no vas a pagar nada, porque tu así promedio te va a mismo. salir más los 0. Ahora bien, con relación al rango de periodos, esto va a ser siempre 3 periodos. Sí, por ejemplo, para el año que viene,
2024, nosotros vamos a utilizar 2023, 2022 y 2021. O sea que, y Cada año va a ser así. El 2020 obviamente ya no va a entrar, pese a que No va a tú vas entrar, a pagar o lo que sea, ya no va a entrar 2020. No, ya no. Entonces eso también es un poco importante entender que Vamos a subir de año, ¿verdad? Y también los últimos 3 años nomás. Ya, o sea que es importante entender obviamente que va a ser siempre 3 periodos. Sí, en los últimos 3 ejercicios fiscales cerrados. El año anterior que vos estás liquidando ahora, más 2 años anteriores. Ya, genial. O sea que es algo así como aplicable a lo que viene a ser el acumulable del IVA, que va en prácticamente 6 periodos más el periodo actual. Es algo así, pero solamente 3 Sí. periodos. Sería el periodo que vos estás liquidando más 2 anteriores. Genial, súper. Bien, yo creo que está bien explicado y entendido en ese caso. ¿Cómo es el cálculo de determinación del anticipo de IRE? Que es esto que estuvimos luego hablando, que cómo se determina el impuesto, tener los 3 periodos, sumas los 3 periodos, siempre y cuando tengas 3 ejercicios fiscales cerrados, sin importar el monto que tengas, pero del impuesto determinado tiene que ser, que figura en el formulario. Así luego está estipulado. Entonces, sumamos los 3, dividimos entre 3, me sale un monto, veo si ese monto de promedio es mayor a 10 millones, entonces si es mayor voy a pagar. Si es menor o igual a 10 millones, no voy a pagar. Y el impuesto de anticipo va a salir 0 en el formulario. No va a salir nada. Va a calcular el promedio y luego va a salir 0 abajo. Impuesto de anticipo de IRE, 0. Ese 11 millones, según nuestro ejemplo, es mayor a 10. Entonces, en total, lo que yo voy a pagar 11. No es que voy a pagar 11 en cada cuota, no. Es 11 el total y se divide en 4 pagos, que son 2.750.000 en cada pago. Y eso es lo que se va a hacer. Y el formulario lo hace. Nosotros tenemos que tipear algo. En realidad no, porque el formulario va a estirar los 3. Sí o sí va a estirar. El promedio también hace el formulario, pero nosotros tenemos que aprender por qué se paga, porque tenemos que explicarle eso a los contribuyentes. Porque este año paga y por qué el año pasado no pagó. Entonces tenemos que comprender el tema de los 3 ejercicios fiscales y también el límite que tiene que ser mayor a 10 millones. El promedio para que pague eso en 4 pagos. Ya, genial. Aquí también en este caso obviamente cabe aclarar un poquito también, ¿verdad? De que una vez que se calcula ese monto que me salga a pagar del anticipo, no significa que obviamente en cada mes que se tiene que pagar se tenga que presentar algún formulario, porque muchas veces hay esa confusión también, ¿verdad? De que cuál es mi formulario de mi anticipo, ¿por qué? Porque en su estado de cuenta dice anticipo IRE, por ejemplo. Entonces ellos piensan que tienen que presentar, por ejemplo, un formulario del anticipo. Ese también es un problema también cuando le inscribimos luego en el RU. Cuando nosotros le inscribimos en el RU ya aparece, ya hay anticipo de IRE y pensamos que eso sí o sí ya tenía que haber pagado en el mes, no sabemos cuándo vence y está ahí, ¿verdad? Como una obligación. Esa obligación de anticipo de IRE es una obligación complementaria al IRE. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo dar de baja mi anticipo de IRE sin dar de baja mi IRE simple o IRE régimen general, porque es complementario. Ese sí o sí va de la mano lo que les quiero decir. Vos te inscribís en el IRE simple y marcas solo IRE simple o IRE general, te aparece nomás ya ese impuesto abajo, porque es complementario. Eso quiere decir que dentro del mismo formulario aparece el cálculo de anticipo. Dentro del formulario 500 del IRE régimen general y dentro del formulario 501 del IRE simple. Ya aparece ese cálculo, ya está ahí. Y te va a salir a pagar o no. Si no pagas en las fechas correspondientes, vas a tener que
pagar mora e intereses por el transcurso del tiempo. ¿Cómo yo hago para pagar? Me voy a generación de boleta de pago y marco anticipo de IRE y le pongo, porque ese es otro problema, me va a salir el total. Nosotros tenemos que editar porque nosotros tenemos que saber cuál es la cuota correspondiente a cada periodo. Algunos se asustan porque entran y ven en la boleta de pago, ven el total, 11 millones de, y piensan que eso es lo que vence en el primer pago. Y en realidad no, tenemos que editar y poner 2.750.000 cada vez que vamos a pagar. No sé si ahí se comprendió un poco mejor. Sí, creería yo que sí. Ahora bien, en todo caso, si supongamos, obviamente, el monto a pagar es, qué sé yo, 10 millones, 1000, y el contribuyente decide en esa primera cuota pagar la totalidad, ahí también No no hay hay ningún problema. problema porque él ya se desliga de pagar los otros meses. Claro, sí, puede pagar de manera anticipada. Lo que no está bien es que pase la fecha que tiene que pagar. Porque así en realidad va a subir el monto. O sea que al día siguiente del vencimiento del anticipo ya no va a ser el mismo, tiene que abonar más. Y de acuerdo al monto, si el monto es considerable, obviamente la mora de intereses también va a ser considerable. Ya. Ahora bien, una consultita ahí con relación al tema del pago del anticipo de INE. Este pago de Sí, anticipo de INE llega el mes que se debe abonar, que tiene obviamente su calendario también de vencimientos. Llega el mes que se debe abonar. No aboné mi anticipo, me corrió obviamente en la multa, me corrió los intereses, ¿verdad? En el caso de que tenga un anticipo obviamente muy grande que pagar, más la multa y los intereses, ¿se podría hacer facilidad de pago sobre ese anticipo? no. Facilidad de pago no. No se aplica Anticipo la no. facilidad de pago sobre los anticipos. No, ni tampoco por las retenciones. Tampoco se hace. Ya. Porque es un pago obligatorio que vos tenés que hacer. Sí o sí. Lo que podés hacer es suspender si no tenés el dinero. Suspender, pero tenés que suspender antes de que sea la fecha del vencimiento, no después, porque ya no te va a dejar más hacer. Ni siquiera se puede hacer facilidad tampoco si se paga en 4 meses. Y si en los 4 meses no se abonó en ninguno de los meses y de repente yo quiero obviamente sacar un CCT y no puedo porque estaba pendiente ahí mi anticipo, tampoco por no pagar los 4 meses me dan esa opción de facilidad de pago. No, te Bien, anticipo no. bien, genial. Bueno, te dejamos un ratito. Porque el impuesto sí, los impuestos sí, pero las retenciones y los anticipos no. Ya, sí, se entiende. Bien, queremos hacer una presentación de uno de nuestros sistemas, licenciada, si nos das un pequeño espacio, así te dejamos mientras vos también tomar un poquitito de agua, ¿verdad? Queremos hablar un poquito de nuestro sistema de recursos humanos. Te presentamos el sistema recursos humanos. ¿Estás listo para optimizar la gestión de tus colaboradores? Adiós a las tareas administrativas y procesos repetitivos. Ha llegado el momento de dedicar todo tu tiempo a las personas. Son el activo más importante de la empresa. Los módulos que tiene el sistema de recursos humanos son horario biométrico, horario de personal, pago de sueldos, pago de aguinaldos, reportes, libros laborales, planillas anuales, sueldos y jornales, planilla de IPS. Para más información, comunicarse al 021-729-0909, opción 1. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Entonces es el sistema que obviamente ofrecemos a nivel administrativo para poder obviamente ir controlando un poco la operativa de los recursos humanos, y esto permite tener sistematizado también ya los libros laborales que hay que presentar al Ministerio del Trabajo, las planillas anuales, que eso tiene también un vencimiento, ¿sí? Todos sabemos eso, que
los libros laborales y las planillas anuales que se presentan ante el Ministerio del Trabajo tienen un plazo y un vencimiento también. También las planillas de IPS. Entonces todo esto le puede ayudar el sistema de recursos humanos a optimizar, obviamente, estas presentaciones y tenerlo en forma ordenada y sistematizada. Bien, continuamos entonces, licenciada, con nuestras últimas 3 preguntitas, ¿sí? Yo creo que es muy interesante, obviamente, nuestro tema, porque es algo nuevo también para todos los usuarios, los contribuyentes, ¿verdad? Con relación al anticipo del IRE. Bien. Sí, continuamos. La otra consulta es, ¿en qué fechas vence los pagos de anticipo del IRE? Y cada uno tiene sus fechas de vencimiento, que son del IRE simple y del IRE régimen general es aparte. ¿Por qué? Porque es al mes siguiente de la presentación o vencimiento del impuesto del IRE. En este caso, del IRE simple, vence en marzo el impuesto normal y sus cuotas vencen al mes siguiente. Y, su primera cuota en abril, luego en junio, agosto y octubre, y esos son de acuerdo al calendario perpetuo. Si no pagan en esas fechas, va a generar mora de intereses. En el caso del IRE régimen general, su vencimiento normal del impuesto en sí es en abril, según calendario perpetuo, entonces su cuota es en mayo, primera cuota, luego en julio, septiembre y noviembre. Bien, genial. Entonces, siempre lo que hay que tener en cuenta es que es un mes después de la presentación de cada formulario determinado el impuesto. ¿Está bien? Sí, al mes siguiente. Así mismo. Bien, la otra consulta es, o pregunta es, ¿en qué casos se puede suspender los pagos de anticipo de IRE? Esa es una pregunta muy frecuente. Hay 2 maneras. Lo normal es que podamos suspender la cuota 3 y la cuota 4. O la cuota 4. No más. O parte de la cuota, puede ser la mitad de la cuota 3 y el total de la cuota 4, que puede ser que no pague todo, no tenga para pagar. Pero en ese caso, que no es tan complicado, vamos a decirle, la solicitud, sí o sí debe pagar la cuota 1 y 2. Ese no es negociable. Sí o sí tiene que pagar la cuota 1 y la cuota 2 para poder suspender la cuota 3 y 4. Pero el requisito es que no debe tener falta de presentación de declaraciones juradas del impuesto que quiere suspender, ya sea IRE simple o del IRE general. La suspensión también tiene que hacerse o solicitarlo antes de la fecha de vencimiento de la cuota 3 o de la cuota 4. Si va a suspender la cuota 3 en adelante, o sea, el 3 y el 4, antes de la cuota 3 ya tiene que hacer. Si solo va a suspender la cuota 4, tiene que ser antes del vencimiento de la cuota 4, no después, porque después ya no se le va a aceptar. Lo malo que yo le veo es que la cuota 1 y 2, que es lo que pagaste, o la cuota 1, 2 y 3 que pagaste, tiene que cubrir, sí, el impuesto que te va a salir al año siguiente. Que en marzo vence del IRE simple y en abril vence el del IRE régimen general. Y en esa fecha te va a salir un impuesto. Vamos a hacer un ejemplo. El impuesto me salió 10 millones. Pero el anticipo que yo pagué fue 8 nomás. Yo calculé que con ese 8 millones que yo pagué en la cuota 1 y 2, que era 4 y 4, me iba a cubrir todo el impuesto. Calculé mal. Yo pensé que iba a vender poco o que iba a gastar mucho y por eso calculé mal. Entonces tengo un margen de diferencia de 2 millones que correspondería o debería haber tenido en cuenta la cuota 3. O sea, ese 2 millones que a mí me falta ahora
yo tenía que haber pagado en la cuota 3, pero ese yo suspendí. Entonces, ¿qué hace la SED? Hace tipo un castigo, vamos a decirle, en el que ese 2 millones que no te cubrió, porque solo tenías 8 y te salió 10, ese 2 millones que te faltó, vas a pagar mora intereses por ese 2 millones desde la fecha de la cuota 3. ¿Y cuándo era la cuota 3? Si el IRE simple de agosto. De agosto a marzo, porque en marzo vence el IRE simple. Y en el caso del IRE general, la mora intereses va a ser 2 millones desde septiembre, la mora intereses, hasta abril. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, te voy a suspender las cuotas que vos decís, pero con la condición de que lo que vos pagues tus cuotas de anticipo te cubra el impuesto. Por la diferencia que no hayas logrado cumplir, vas a pagar mora intereses desde la fecha que tenías que haber pagado la cuota que suspendiste. Y no hiciste, porque en ese momento no tenías dinero. Pero ese es un riesgo. Si vos sabes que no vas a poder, si vos no sabes si va a cubrir o no el impuesto, mejor no hagas. Y pagas después la mora intereses cuando tengas. Pero eso también no te da CCT, no te da timbrado y cosas así. Pero es un riesgo. Bueno, a ver, pero en ese caso, por qué tendría que correr mora e interés si uno suspende? Eso es algo muy, muy raro ahí Sí, y sale está la perdiendo el reglamentación. contribuyente en ese caso. Sí, está en la reglamentación, pero ellos también pierden, porque ellos utilizan esos pagos de cuotas como recaudación anual, o sea, recaudación del año. Por eso las cuotas se pagan en cada 2 meses, porque entonces todo el año la SED tiene también un monto de recaudación, no solamente recauda, solamente va lo que recauda todos los meses, ¿verdad? Pero los otros meses tienen marzo, abril, y eso no va lo que recauda. Entonces ellos recaudan todo el año con el tema de las cuotas de anticipo. Entonces ellos, según su reglamento, dice de que si es que no cubrís todo, te vas a cobrar mora intereses porque ellos están perdiendo ese monto al no pagar, al que vos no pagues, ellos están perdiendo también. Entonces eso es un as bajo la manga para que vos puedas, si estás seguro, nomás hacer esta transacción o si no, no hagas. No, pero creo que no es muy convincente eso para los contribuyentes en todo caso. Porque, Sí, pero para eso el contador es al final el culpable. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tuve que negarme a hacer una vez una operación de esas. Porque sabía que el dueño no tenía nomás dinero para pagar en ese momento. Pero que los montos de la cuota 1 y 2, en ese caso fue 3 también pagó. El 4 es lo que no pagó. Y yo sabía que él iba a tener un impuesto promedio de un monto X mucho mayor a la cuota que pagó. Y yo me negué, hice una nota a los directivos y el gerente se hizo responsable. Y al final hubo una colita, tuvo que abonar la empresa, porque le cobró la mora de interés, porque, desde la cuota 4. porque por ejemplo, Pero yo no me hice responsable porque yo sabía que no iba a suceder claro, eso. pero, Yo sabía. pero ahí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, supongamos que se haga un promedio, pero como usted dice, supera eso el impuesto determinado del año a pagar, le cubre un cierto porcentaje, ¿verdad? De las cuotas que él pagó, y la mora e interés va a ser mucho mayor a la mora de interés que le pueda generar al contribuyente esa cuota vencida en 2 o 3 meses, que de repente él Y por tenga eso para se tiene abonar. que evaluar, claro, y para eso se tiene que evaluar, porque puede ser también, vamos a hacer un ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en noviembre tenía que pagar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en diciembre ya tenía la plata para pagar? Y en un mes nomás demora. Sí, a lo que Entonces voy. hubiera hecho eso nomás, pero esa empresa no sabía cuándo iba a tener el monto, porque el monto era considerable. Entonces se arriesgó nomás en hacer eso. Puede que me salga, puede que no me salga. Yo le expliqué bien eso y no quisieron entender. Pero el contador, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos le haces esta operación? El contador se hace responsable. Vos le asesoras y le decís, podés suspender
y te va a cubrir, y vos decís que te le vas a cubrir, pero al final no cubrió, ¿y quién va a pagar la mora de interés? El que asesoró. ¿Y quién es el contador? Entonces, por eso hay que evaluar muy bien para asesorar este tipo de cosas, porque puede ser responsabilidad exclusiva del contador y el contribuyente no va a querer pagar la mora de interés. Claro. Yo Hay por eso que, calculé bien y dejé por escrito que yo no me hacía responsable por la operación y hubo una colita de mora de intereses, creo que era 2 millones por ahí lo que le salió diferencia, pero en la colita nomás lo que ellos pagaron la mora de intereses, pero la empresa sabía y yo no pagué. sí, pero en ese caso, por ejemplo, como usted dice, si es un monto considerable, lo que genera obviamente la mora de interés Sí, para para una cuota suspendida, que se suspendió, como usted dice, en evaluar que le noviembre conviene o en más. octubre, y de ahí correr hasta marzo o hasta abril, toda la mora de interés va a ser bastante. Entonces realmente hay que Sí, entender bien el proceso de la suspensión del anticipo y si es posible no suspender en todo caso, ¿no? claro, pero para eso tienes que analizar las ventas y las compras. Si es que va el impuesto determinado, lo que es el tema, que te va a salir el año que viene. Y vos cuánto estimás que te va a salir. Por ejemplo, muchos hicieron así en la pandemia, por ejemplo, y les resultó. ¿Por qué? Porque sabían que no iban a vender nada porque su negocio no estaba cerrado. Y saben lo que no va a pagar nada. No va a tener el impuesto que tenía que haber salido en los años anteriores, no le va a salir. Porque sabe que no tenía las ventas porque no abrieron. En ese caso sí podés hacer porque vos estás seguro que en esos tiempos no vas a vender nada. Claro, Pero si seguís vendiendo normal porque no tenés normal dinero para poder pagar, es algo riesgoso. sí, bastante realmente. Bien, y creo que esas fueron todas nuestras preguntas. Voy a Había un caso ver también en un que poquitito faltó si es que hay preguntas de la audiencia, a ver si es que me pasaron algunas preguntas de la audiencia. Bueno, no tengo y había ninguna también, pregunta de la audiencia en sí. No sé, licenciada, si tenés algún otro sí, comentario sobre lo que es el anticipo del INE. sí, hay un caso también que yo expliqué hace un ratito el tema de la suspensión, pero también hay el caso de la suspensión de los cuatro, que vos querés suspender totalmente, que no querés pagar nada. Y hay también situaciones en las cuales se puede aprobar, pero la SED aprueba la solicitud después de 20 días de un dictamen jurídico, en el que vos puedas demostrar, tu empresa puede demostrar que hubo siniestro, o sea, que hubo un incendio, se robó todas las mercaderías que había cese temporal de actividades como por ejemplo la pandemia, que no es tu culpa tampoco, y clausura en proceso, o sea, que vos vas a clausurar ya tu negocio y no que ya ahora, entonces voy a suspender todo nomás porque yo ya voy a cerrar el negocio. Entonces en ese caso te aceptan no pagar. Pero son casos especiales en los que vos tenés que demostrar que fueron casos ajenos a tu empresa, o sea que vos no tenés la culpa de que te haya sucedido eso y que no vas a tenerlo el dinero para poder pagar. En ese caso sí puedes solicitar la suspensión de los cuatro. Ah, ya, entiendo. Bien, genial. Entonces interesante también saber eso, pero obviamente que esos son en casos extremos, por así decirlo, y con un dictamen jurídico. Claro, con un dictamen jurídico que ellos avalen de que haya sucedido eso. Tienen que hacer también una investigación y cosas. No es que te va a dar nomás. El otro sí te va a dar, sí o sí, te va a dar este de los dos. Que sí o sí hayas pagado los dos primeros. Ese sí te va a dar. Ese no Ya, hace falta un dictamen y cosas así. ya, genial. Bueno, yo creo que hasta aquí nuestra transmisión de hoy también en honor también al tiempo. Creo que fue un tema muy interesante, seguramente para muchos de los que están del otro lado también. Fue un tema muy interesante conocer un poco más sobre lo que es el anticipo de INE, que como ya dijimos aplica al impuesto a la renta empresarial netamente, ¿verdad? Y bueno, no sé, pasamos entonces ahora un poco al sorteo de nuestro premio. Entonces, en breve nosotros vamos a ver ahí en pantalla el ganador del termo. Entonces, en pantalla vemos el ganador del termo y al mismo le esperamos por nuestras oficinas de Starsoft en Independencia Nacional 802, casi Humaitá, para poder hacer el retiro de
su premio y su termo correspondiente. Licenciada, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos el espacio obviamente que nos das y nos brindaste también con esta capacitación muy interesante relacionada al anticipo de IRE. Entonces, puedes hacer algún otro comentario o despedirte obviamente de la audiencia. Y quería agradecer a la empresa Starsoft, agradecer también a vos, muy amable, toda la entrevista. Estoy muy contenta de compartir este espacio y también así hacerle llegar a muchos colegas también este tema eh, nuevo y que hay muchísimas dudas referentes al anticipo de IRE y que ya está en funcionamiento a partir de este año, todo lo que estuvimos hablando y que seguramente van a estar aplicando también en sus clientes. Muchísimas gracias. Muy bien, te agradecemos nuevamente también, licenciado, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos y a toda la audiencia que estuvo obviamente del otro lado acompañándonos y por su fidelidad para con las transmisiones que nosotros siempre sabemos que están ahí presentes al 100% del otro lado, queriendo obviamente aprender mucho más sobre cada reglamentación de actualización que saca nuestra administración tributaria, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos apoyando eso y obviamente tratando de hacer esas capacitaciones para todos los usuarios de nuestro sistema y todos los contribuyentes obviamente interesados en actualizarse con las reglamentaciones. Bien, hasta un próximo encuentro de Enfoque Tributario 360. Buen resto de jornada a todos. Hasta luego.